Buenos días a todos. No sé si esto está. Aquí, ¿no? ¿Allá está? ¿Está? Sí. ¿Pasas tú? Bueno, sí, paso yo. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, este es mi ámbito. Este es mi ámbito porque están los pacientes. Y entonces yo he estado siempre con los pacientes. 50 años dedicada a estar al lado de los pacientes, este es mi ámbito. Mucho más ámbito que el de los profesionales, aunque yo soy un profesional del ámbito público. Pero mi lado ha sido el paciente siempre y yo me siento como en casa. Estando vosotros ahí, pues este es mi ámbito. En todo caso, cuando Julio me llamó para formar parte de este comité y para poder aportar lo que yo, por mi experiencia, puedo hacer, pensé, como siempre, en que los pacientes tienen que estar presentes y tienen que estar presentes cada vez con más conocimiento de a lo que tienen derecho, cómo hay que llevar la relación asistencial y, por otro lado, cómo el profesional en la relación asistencial tiene también un papel vinculado a una serie de normas que debe de cumplir. Por lo tanto, hay que combinar este principio que Julio además desarrolla también de la confianza, que yo creo que es la base fundamental de la relación asistencial. Si no confiamos en el médico que tenemos enfrente y si el médico no confía en que el paciente que tiene enfrente va a hacer las cosas que le dice, va a confiar y va a llevar a cabo toda su colaboración para mejorar en su patología, no hacemos nada. Pero además de la confianza, hace falta conocer los derechos que nos asisten en la relación asistencial, tanto por un lado como por otro. Esta relación asistencial está marcada por derechos y deberes, obligaciones, pero en ambos lados. No solamente tienen derechos y obligaciones los médicos, sino también los pacientes. Cada uno, los derechos de uno son obligaciones del otro. Y debemos establecer una relación fácil, ¿no?, en el cumplimiento de estos derechos y obligaciones. Todos estos derechos y obligaciones no están basados únicamente en filosofía, están basados en normas jurídicas de obligado cumplimiento, tanto por un lado como por el otro. No me gusta nunca poner al paciente y al profesional de un lado y de otro, porque estamos todos en el mismo lado. Todos queremos un mismo objetivo, todos queremos la mejora de la patología que el paciente tiene. El médico quiere mejorar a su paciente, el paciente quiere mejorar su enfermedad y, por lo tanto, todos estamos en el mismo lado. Pero aun estando en el mismo lado, tenemos papeles distintos y entonces hay que entender el papel de cada uno. Y yo creo que, además de la confianza, debemos de tener una base muy importante de la comprensión del paciente hacia su profesional y del profesional hacia su paciente. Todas estas normas están reguladas, por supuesto, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y qué nos hace falta? Conocer las normas a todos. Conocerlas, pues, para desmenuzarlas, para cumplirlas, para entender por qué hacemos determinadas cosas y por qué a veces ni tu médico puede hacer lo que tú le demandas, ni tú a lo mejor puedes hacer como paciente aquello que el médico te indica de una manera determinada. Toda esta normativa, que es muy ardua, porque la normativa, cuando nos hablan de leyes, nos suena todo como muy duro, pero no es que sea duro, es donde se establecen los derechos de los ciudadanos. Cuando hablamos de derechos de los pacientes, estos derechos no solamente son de estos pacientes, son de todos los ciudadanos en cuanto se conviertan en un usuario del sistema público, o sea, de nosotros mismos. Son mis derechos los que me asisten a mí para ser asistido en un sistema público. Y, por lo tanto, todo esto deviene del artículo de la Constitución. Fijaros dónde nos estamos remitiendo. O sea, hace muchísimo tiempo que esto ya está regulado. ¿Y qué dice la Constitución? Pues que hay que proteger la salud de los ciudadanos españoles, pero además que los poderes públicos, es decir, las administraciones, en este caso, en nuestro ámbito, la administración sanitaria, tiene que organizar y tutelar nuestra salud. Es decir, yo estoy enfermo en un momento determinado y tengo que tener un sistema organizado y, además, la administración pública me tiene que tutelar mi salud, tiene que velar porque se me asista, porque se me cumpla el tratamiento, por tener el acceso a los fármacos, por todo aquello que mi enfermedad lleve. Hay una regulación internacional, lógicamente, ¿no?, basada en el ámbito europeo,
del que se extrae muchos de los derechos de los pacientes, pero vamos a ir concretamente a nuestro ámbito, ¿no? Fijaros que la primera regulación que hay con ámbito público y de relación asistencial es de hace mucho tiempo, desde el año 84, que seguramente es sorpresivo, ¿no?, que fue la primera regulación que hubo sobre el informe de alta hospitalaria. O sea, que el informe de alta hospitalaria está regulado en el año 84 por una orden ministerial que dice cómo debe ser el informe de alta hospitalaria. Esto parece que dice, ¿qué tiene esto que ver? Pues importantísimo, importantísimo, porque sabemos todos que tras una hospitalización lo importante que es obtener un informe, qué tipo de informe, qué hacemos con nuestro informe, dónde va nuestro informe, para qué nos sirve nuestro informe. Pues todo esto está regulado en una norma que dice cómo debe de ser y para qué sirve. Cómo debe de ser de manera que el que lo recibe, es decir, el paciente y su entorno, lo entienda, y además que esa información que da el informe de alta sirva a los médicos de atención primaria, a las enfermeras de atención primaria y a todo aquel que necesite su asistencia para que puedan seguir el proceso asistencial. Detrás de esta regulación del informe de alta se aprueba la Ley General de Sanidad, nuestra gran ley, ¿no? Nuestra gran ley, ¿por qué? Porque es la primera ley que va a regular los derechos de los pacientes. Hasta entonces no estaban regulados los derechos de los pacientes en ninguna norma. ¿Qué quiere esto decir? Que como no estaban en ninguna norma, no se podían hacer efectivos. Se hacían efectivos por la ética y por la clínica de los que trabajaban en el ámbito sanitario, pero no había una ley que les obligaba a su cumplimiento y que nos permitía a los pacientes reivindicar estos derechos. El artículo 10 de la Ley General de Sanidad se dedica única y exclusivamente a los derechos que los pacientes van a tener en el ámbito público. Pero no solamente eso, sino que detrás del artículo 10 viene también el artículo 11. El artículo 10 hace una descripción de los derechos que se van a tener, ¿no? Todo está basado en la dignidad humana y la personalidad. Julio lo ha dicho muy bien, o sea, lo dice precioso. Pero luego la práctica, la dignidad humana, no es la gran dignidad humana. Son, como él ha dicho, las pequeñas cosas, ¿no? Que me respeten la dignidad humana, que cuando estoy ingresado salga de una habitación y vaya con un aspecto externo confortable y decente, que cuando se me va a hacer una exploración hagan salir al señor de al lado. No hablamos de la gran dignidad, que por supuesto eso está súper aceptado, sino de los pequeños detalles que fomentan y que protegen la dignidad humana del paciente. Que en una consulta no tenga un ámbito suficiente para estar confortable. Esto es, para mí, la dignidad humana del paciente. Por supuesto, habla del derecho a la información. El derecho a la información, que luego vamos a extender un poquito, a la asignación de un médico, la importancia que tiene la personalización en la asistencia. Que yo sepa que tengo un médico y este es mi médico. En la relación asistencial es cada vez más importante la identificación de mi médico. Importantísimo, que yo cada vez que venga a la consulta tenga a mi mismo médico y no vaya a una consulta y tenga hoy un médico, pasado mañana me ve otro, pasado mañana me ve otro y me dice usted por qué viene hoy. Esta personalización es uno de los objetivos que tenemos que conseguir en el ámbito de la relación asistencial. Por un lado, los pacientes luchando porque esto se llegue a conseguir y, por otro, los profesionales intentando que nuestra organización permita esta personalización en la asistencia. Y, por supuesto, se regula desde el año 86 la participación de los ciudadanos en el ámbito público. Esto es fundamental, esto es fundamental. O sea, si queremos que la organización, la gestión y la actividad asistencial se haga de acuerdo a nuestros criterios, a nuestros objetivos, es imprescindible que participemos. O sea, los pacientes tenemos que participar en el ámbito, tenemos que decir cómo queremos que se haga la sanidad, cómo queremos que estén nuestros médicos, cómo queremos que esté nuestro hospital, cómo queremos que estén nuestras consultas. Tenemos que participar. Ahora bien, para participar hay que estar muy preparado para en cualquier ámbito saber qué derechos nos asisten y qué derechos en este momento no podemos reivindicarlos porque no están regulados y por lo tanto hay un límite que nosotros tenemos que saber
conocer y respetar. Está todo basado la Ley General de Sanidad, el derecho de autonomía del paciente. Esto, por supuesto, se da a lo largo de toda la legislación y, por supuesto, todo está basado en que el paciente cada vez sea más autónomo, cada vez pueda decidir más sobre su beneficio, cada vez pueda decidir más con más información, y la única manera de tener autonomía es tener una información lo más completa posible. No solo información de tu enfermedad, sino información del ámbito, información de la gestión, información de por dónde van las cosas, de qué pretende la consejería en este momento, las administraciones públicas, si nos van a dar esto, si nos van a dar el aparato si no nos lo van a dar, si está financiado. Participemos en la gestión de la sanidad y participemos y digamos para nosotros nuestras prioridades, que a lo mejor no coinciden con las prioridades de los políticos que gestionan la sanidad. Tenemos que poner encima de la mesa, estos son nuestros deseos, estas son nuestras prioridades y tenemos que ir tendiendo a conseguir nuestras prioridades. Por supuesto, tenemos que conocer el entramado sanitario, que es muy complejo. ¿Qué servicios hay disponibles? ¿Dónde puedo hacer yo esto? Esta técnica no lo hay en este hospital, pero puede haberla en esta. Esto no lo hay aquí, pero lo puedo recabar y lo puedo exigir o no lo puedo exigir. Tenemos que saber que el sistema sanitario público es de todos, pero no es de todo, no da todo. Hay una cartera de servicios que limita las prestaciones. Tenemos que saber a qué tenemos derecho, qué prestaciones tenemos. Y, por supuesto, nuestros derechos y nuestros deberes. En esta legislación, como veis, es clarísimo la tendencia a la equidad en el sistema. Es decir, todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos en el sistema público de salud. De tal manera que las desigualdades que hay entre zonas, entre hospitales, yo el otro día entraba en el Hospital Puerta de Hierro, nuevo hospital, magnífico, precioso, y iba a hablar de la equidad en el sistema, de la ley de cohesión y calidad del sistema público. Y yo dije, ¿con qué valor hablaría yo a los pacientes que van a otros hospitales que no tienen el mismo ámbito externo físico, ¿no?, sobre la equidad? Tenemos que tender a la equidad. Y cuando creamos que nuestra asistencia es desigual o no es igual que la de otros ámbitos, otros pacientes, reivindicarlo. La única manera de llegar a una equidad es que cada uno reivindique su derecho, porque los derechos son iguales para todos y deben ser efectivos para todos. Mis pacientes del Hospital de la Princesa tienen el mismo derecho a tener una habitación individual que el que está en el Infanta Sofía. Es el mismo derecho. Y, por lo tanto, si no lo tienen, lo tendrán que reivindicar hasta que lo tengan, porque el derecho está regulado por ley y yo tengo que reivindicar este derecho. Otros derechos que nos asisten, por supuesto, como ha dicho el doctor Ancochea muy bien, es la educación sanitaria. La educación sanitaria que se hace normalmente en el ámbito de la primaria y que nos prepara muchísimo para llevar a cabo la enfermedad, para hacer un seguimiento de nuestra enfermedad, para poder vencer nuestra enfermedad, para poder sobrellevarla de la mejor manera posible, con una buena calidad de vida y, por supuesto, con una atención integral. Una atención integral que no solamente mire nuestra patología, sino que mire nuestro entorno, nuestro cuidado, que cuide a nuestro cuidador, que nos haga una rehabilitación y que nos haga una posibilidad de reinsertarnos a una vida doméstica, el que tenga vida doméstica, a una vida laboral, el que tenga la vida laboral. Lo importante de la reinserción, ¿no? El ámbito social no se puede separar del ámbito médico, es imposible. El ámbito social tiene que ir acompañado total y absolutamente del ámbito médico y el ámbito social tiene que ir muy soportando el cuidado de la enfermedad. Yo tengo una enfermedad, pero tengo un ámbito, tengo una familia, tengo un cuidador, tengo una actividad laboral, o estoy jubilado, pero tengo unas actividades que me tienen que respetar. La gestión y la atención de mi enfermedad tiene que soportar muy bien que yo pueda mantener ese ámbito familiar, laboral, social, etcétera, etcétera. Entonces, entre los derechos
que yo creo que esto es bastante relevante. Entre los derechos, estamos hablando todavía del año 86, como veréis, estos derechos se repiten a lo largo de toda la normativa, está el derecho que asiste a los pacientes del sistema en acceder a la historia clínica que el facultativo correspondiente le realiza sobre su actividad. Ya regula que a la historia clínica tendrá derecho de acceder los profesionales que están en ese proceso, solo los profesionales que están atendiéndome en ese proceso, y tiene derecho el propio paciente para acceder a copia de su historia clínica. Es decir, yo necesito tener la historia clínica o quiero tener la historia clínica que se me ha realizado en mi asistencia y debo de seguir un procedimiento para acceder a la misma. Me asiste el derecho. Esto yo creo que ya está regulado de manera sistemática y no hay más que pedir la historia clínica para que yo pueda acceder a la misma. Es un derecho que se ha debatido mucho sobre si era a toda la historia clínica, es historia clínica, y luego veremos cómo la Ley 41/2002, que se llama de autonomía del paciente, hace mucho hincapié en la historia clínica. Y, por supuesto, no se podía, estamos hablando de derechos y obligaciones. Por supuesto, igualmente que los derechos que se regulan en la Ley General de Sanidad y que vienen en todas las demás leyes, también hace una mención somera, pero mención de las obligaciones de los pacientes. A cumplir las prescripciones que se le dé por su médico. Esto es muy importante, porque para conseguir el objetivo de la curación o de la mejora, sin el compromiso del paciente en seguir la prescripción, es imposible muchas veces, o muy difícil. Si yo confío en mi médico y el médico me prescribe, me da unas recomendaciones, unas indicaciones, mi obligación es seguir esas prescripciones, esas recomendaciones. Y en caso de que por lo que sea no las haya seguido, mi lealtad con mi médico me exige el decir, doctor, no he podido esta semana cumplir este compromiso, pero voy a intentar cumplirlo la semana que viene, o he tenido este problema para el cumplimiento. Cuidar las instalaciones, yo creo que es lógico que si son nuestras las debemos de cuidar, igual que cuidas tu casa, las instalaciones no son de la administración, son de los ciudadanos y por lo tanto los tienes que cuidar. Y hay otros datos, ¿no? Otros datos muy importantes, que es el tema de la confidencialidad de todo aquello que nosotros confiamos a nuestro médico. Nosotros, en la relación de confianza, le confiamos a nuestro médico una serie de datos personales y de salud que deben estar especialmente protegidos. Hay una ley dedicada únicamente a regular la obligación de confidencialidad y de respeto de la intimidad personal y familiar de todos los datos que nosotros hemos volcado en el médico. En un momento determinado, por supuesto, sirven para realizar nuestra asistencia. Estos datos que nosotros hemos dado, si en algún momento creemos que no están reflejados de manera correcta, esta ley permite que estos datos sean rectificados y que, doctor, mire, aquí me ha puesto usted esto, pero esto debe ser un error porque este no corresponde con mi realidad, pues quiero que se cancele. Hay los servicios de admisión y los servicios de atención al paciente pueden perfectamente gestionar esta rectificación de los datos o esta cancelación de los datos, etcétera, etcétera. Bueno, y como Julio ha hablado de la Europa, vamos a hablar de la Europa, porque esto no se queda aquí en Madrid ni en España. Hay una Carta Europea de Derechos Humanos, hay una Carta Europea de Derechos de los Pacientes. Desde hace 16 años está aprobada la Carta de Derechos de los Pacientes, que se pretendía que todo el ámbito de pacientes de la Unión Europea estuviera regulada por los mismos derechos. Y son muchísimos derechos, muchísimos derechos. Os lo paso un poco deprisa porque luego vamos a hablar un poquito más de alguno de ellos. El derecho de acceso igual para las prestaciones del sistema tienen que tener un acceso igual para todos. No es lo mismo vivir lejos de un hospital que cerca, no es lo mismo vivir en un pueblo de Extremadura que al lado de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, no es lo mismo. Estas desigualdades tienen que tener cada vez más facilidad para que desaparezcan. El derecho a la información, el derecho al consentimiento. El derecho de información y consentimiento lo estaréis oyendo constantemente, pero el derecho de información y consentimiento es
el contenido de lo que hemos hablado antes de la autonomía del paciente. Yo, como paciente, tengo que tener libertad para elegir. Para poder elegir sobre mi tratamiento, sobre mi progreso, sobre mis terapeutas, tengo que tener una información suficiente y veraz para, con esa información y las posibilidades de alternativas, decidir con mi médico. En la relación asistencial de confianza, la decisión debe ser mutua. Tú no puedes decidir solo, porque muchas veces no tienes competencia, no sabes muy bien qué elegir, pero la autonomía no se pierde por ello. La autonomía, de acuerdo con la información que te faciliten, es una autonomía fuerte para poder decidir en un momento determinado. Y siempre con ayuda de tu médico, que es el que te va a ayudar a dar la información suficiente y a darte una opinión de lo que puede ser más beneficioso para tu enfermedad. El derecho a la libre elección. Yo puedo elegir mi especialista. Es importante que, si la relación de confianza no se establece, por cualquier modo, yo puedo cambiar de médico. O sea, yo me puedo ir a otro especialista. La privacidad, que ya hemos hablado, de la confidencialidad de los datos, el respeto al tiempo del paciente. Lo importante, también el doctor Ancochea ha hecho relación. Qué importante es que me dedique 5 minutos, después de estar hora y media esperando. 5, 10 minutos de tiempo. Qué importante es ese tiempo que mi médico me dedica a mí, que es el tiempo en que yo le voy a volcar todas mis dudas, todas mis preguntas, le voy a decir cómo estoy, y ese tiempo tiene que ser respetado. Tenemos que reivindicar el tiempo del paciente. Y luego un estándar de calidad, que yo creo que eso sí que está asumido por los pacientes. Confiamos en nuestros médicos, confiamos en que nuestros médicos están suficientemente preparados para todo ello. Por supuesto, derecho a la seguridad. Yo tengo que estar en un ámbito seguro. O sea, estos señores deben saber mucho para que yo esté segura de lo que me están diciendo y que lo que me están diciendo es lo mejor. No hay otra cosa mejor que esto. De innovación, como ha dicho Julio, que estos médicos están muy preparados, que mis enfermeras están a la última de lo que me puede ayudar a mí en la enfermedad. Derecho a evitar sufrimiento y dolor, es importantísimo. O sea, todo lo que mi médico y mi enfermera me puedan, y cualquier profesional sanitario o no sanitario me pueda ayudar a evitar dolor y sufrimiento, debo reivindicarlo también. No solo curarme o no solo mejorarme, sino evitarme dolor y sufrimiento. Y un tratamiento personalizado, que hemos hablado antes, que yo identifique mis cuidadores, identifique mi médico, identifique mi enfermera, y el derecho a reclamar. Bueno, si no se me da el derecho que me asiste, pues yo voy a reclamar. Con todos estos derechos regulados desde hace tanto tiempo, aparece la Ley 41/2002 de autonomía, que me figuro que la habréis oído muchas veces nombrar, ¿no? Es una ley que pretende, pues, apoyar mucho el derecho de autonomía del paciente. ¿Y cuál es la base? Lo repito otra vez, que la autonomía del paciente esté soportada sobre una información adecuada y sobre la posibilidad de decidir si se hace o no se hace ese tratamiento. Es decir, usted, mi doctor, mi enfermera, me da toda la información de su propuesta de tratamiento, sus alternativas, y yo, junto con ellos, decido lo que yo, según mi beneficio y riesgo, quiero asumir. Y esa es la autonomía del paciente. Cuando tengo dudas, pregunto a mi médico, en el que tengo totalmente confianza, o en mi enfermera, y con esas dudas resueltas o medio resueltas, que muchas veces no es posible resolver, yo decido si tomo este tratamiento, si me hago esta técnica, si hago esta terapia, con toda la información necesaria. Y en el transcurso de esta terapia o esta técnica, si tengo dudas, tengo un médico de referencia o una enfermera de referencia a quien consultar mis dudas. Esta es la Ley 41/2002. O sea, ¿qué trata? Regular derechos y obligaciones de pacientes y de profesionales. Hemos hablado todo el rato porque la Ley General de Sanidad regula los derechos de los pacientes, pero la Ley 41/2002 dice, ojo, que en la relación asistencial no hay solo pacientes, hay profesionales. Y, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Ampliar los derechos y obligaciones y ampliar la regulación para pacientes y para profesionales. Los profesionales no pueden actuar como quieran.
según su ciencia y su filosofía científica. Los profesionales también están vinculados por estas normas. De tal manera que el darme una información veraz y completa no es una buena práctica hipocrática solamente, es una obligación regulada por ley. O sea, el médico que tengo enfrente tiene una actividad que está regulada con unos derechos y unas obligaciones también. Unos derechos como profesional y unas obligaciones que cumplir. Y yo, a su lado, no enfrente, sino a su lado, tengo unos derechos, pero también tengo unas obligaciones que cumplir, como hemos dicho antes. Esta ley, además, es muy amplia porque es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Esto no es una ley de Madrid, es de todo el ámbito. Y ya os he dicho que está basada en la dignidad humana para que esa dignidad sea respetada, se actúe con autonomía, que el paciente pueda decidir dentro de las posibilidades que tiene en su tratamiento y con un respeto total a su intimidad. Por supuesto, toda actuación en el ámbito de nuestra enfermedad tiene que estar consentida, por eso es la autonomía, y la ley introduce una obligación de los pacientes, que en este punto sí quiero hacer un poco de hincapié, porque entre las obligaciones que la ley regula para los pacientes es que deben de facilitar los datos sobre su salud de manera leal y verdadera. O sea, yo tengo que tener plena confianza en mi médico, pero mi médico tiene que tener plena confianza en que todos los datos que yo le facilito, toda la información que yo le doy sobre mi seguimiento de mi enfermedad, el cumplimiento de mi tratamiento, es de verdad. Y si en un momento no he cumplido, mi veracidad exige decirle a mi médico, no estoy cumpliendo este tratamiento. ¿Por qué no lo cumplo? Porque me sienta mal, porque no me viene bien, porque no me dan el oxigenoterapia a tiempo. Hay que tener una relación de confianza. Bueno, es un derecho garantizado, por supuesto, a la información, porque la información, sin información no hay autonomía, que debe garantizarme mi médico debe garantizarme esta información, tengo que tener un médico responsable en este proceso, sobre todo en hospitalización, tengo que tener un interlocutor, no pase cada día uno y no sé a quién me dirijo, un interlocutor. Estos son objetivos muy difíciles de conseguir en el ámbito de la gestión interna del hospital, muy complicado, pero tengo que saber que me asiste este derecho. Y si no lo tengo, en un momento determinado, preguntar, ¿quién es mi médico responsable? ¿Quién es mi médico responsable? ¿A quién yo me puedo dirigir? Por supuesto, la información clínica debe ir única y exclusivamente al paciente y, cuando el paciente lo consienta, a sus familiares. Porque en la relación asistencial tenemos al paciente, al médico y enfermera, a otros profesionales y, además, al familiar. Porque el familiar está implícito en el proceso. Es el que nos cuida, el que nos acompaña, el que nos sigue, y el familiar hay que incluirlo. Pero hay que tener claro que la información asistencial, la información sobre mi enfermedad, sobre mis tratamientos, el titular de la información es el propio paciente. Y el familiar, cuando el paciente decida que también reciba esta información, también la puede recibir. Por supuesto, si yo como paciente no quiero recibir información o no quiero recibir toda la información, mire, a mí no me cuente mucho lo que me va a pasar. Yo prefiero que me dé esto y yo me lo voy a hacer porque confío en usted. La falta de información por confianza no es falta de información, es que confías en la persona que te indica y que te prescribe. Pero si tú no quieres obtener información porque prefieres basar esta relación en la confianza, tienes todo tu derecho a decir, yo no quiero recibir información sobre esto o a mí deme en un momento de gravedad solo una información somera, porque no quiero tener más, confío en mis profesionales y no quiero tener más. Por supuesto, cuando se es incapaz no se pierde el derecho a ser informado, cuando es incapaz también hay que acceder. Estamos en estos pacientes mayores que están un poco desorientados y que nos parece que ya no van a ser informados. Hay que influir sobre los pacientes incapaces. Y cuando mi médico considera que por una cosa excepcional en ese momento no me va a dar toda la información, tiene capacidad para cederme un poco de información. Bueno, pues en este momento este paciente no está preparado para recibir toda la información, le voy a dar un poquito menos de información o le voy a dar una información ahora y el próximo día, que vendrá mejor por el tratamiento y tal, le completo la información. Tiene la capacidad el médico de
decir en qué momento da la información por necesidad terapéutica, cuando él considere que su paciente no está en una situación de recibirla. Por supuesto, de forma excepcional. Esto no se puede convertir en yo a mis pacientes no les doy la información porque les va a sentar muy mal y porque se van a deprimir. La información es un derecho y hay que darla, pero en ocasiones y excepcionales puede ser esto. Y entonces, una vez obtenida la información, yo, de acuerdo con mi médico, consiento. Y si no estoy de acuerdo con mi médico, también puedo consentir. Es decir, mire, no estoy de acuerdo en ese tratamiento, no lo voy a hacer. ¿Hay otra alternativa? Sí, pues prefiero la otra alternativa. Eso es la autonomía. No hay otra alternativa, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, no me voy a tratar. También hay derecho a no tratarse. Por supuesto, este derecho no se pierde nunca. ¿Qué le asiste al médico en ese momento? Advertirte de las consecuencias de no tratarte. Únicamente, porque tu autonomía llega hasta eso, hasta no tratarte, con información de las consecuencias que pueda tener esta decisión, ¿no? Cuando hay unas terapéuticas muy agresivas, por supuesto, esta información debe ser escrita. Yo creo que en enfermedades respiratorias no hay demasiadas actuaciones que exijan un consentimiento escrito. Es más la información verbal que el médico te vaya dando. Las enfermedades crónicas exigen una información continuada a lo largo de todo el proceso. No el día que me hacen el diagnóstico, sino todo a lo largo de todo el proceso, para que yo pueda consentir en las distintas informaciones que me van dando y en las distintas propuestas. Y cuando yo no sea capaz, podrá decidir la persona que yo designe o la persona que sea mi representante legal, ¿no? La documentación clínica, ya hemos hablado de lo más básico, la documentación clínica es obligada. Esto, a partir de la 41/2002, de esta ley que estamos viendo, la documentación clínica, el hacer la historia clínica, es una obligación del médico y es una obligación del médico y un derecho del médico. El médico tiene derecho a tener el tiempo suficiente para confeccionar bien mi historia clínica. Y yo tengo derecho a que mi médico haga la historia clínica de acuerdo a lo que dice la ley. Son derechos y obligaciones por ambas partes. Y yo tengo la obligación de que en la confección que va a hacer el médico de mi historia tenga todos los datos que yo le dé, recordar de manera leal y verdadera. Esa historia está conformada no solo por los datos que el médico obtenga, sino por los que yo le facilito. De tal manera que ese contenido está hecho por todos. La historia clínica no es solamente un instrumento del médico. La historia clínica es un instrumento que tiene el médico, pero también la puedo tener yo y además está hecho por los dos. En esta relación asistencial, en nuestra relación se pone ahí de manifiesto. Y como se pone ahí de manifiesto, está hecho por ambos, ¿no? Por supuesto, tiene que quedar escrito todos los procesos, tiene que estar segura. Yo creo que sí que hay ahora mucha seguridad con el tema de la informática. Un apunto mínimo a la informática. Yo creo que la historia informática ha mejorado mucho el registro, pero ha empeorado mucho la relación médico-paciente. El médico ahora mira mucho el ordenador y menos al paciente. El paciente está muy pendiente de si pone el médico algo en el ordenador, una imagen, un tal, y está muy pendiente del sistema ha perdido un poco la relación de mírame a los ojos, dime lo que tengo, dime, vamos a hablar, y todo el rato en el ordenador o muy pendiente del ordenador, se pierde mucho la relación. También regula el informe de alta, que ya hemos hablado de ello. Muy importante tener toda la información que necesito escrita, porque yo no solamente voy a la consulta del hospital, luego voy a mi médico de primaria. La necesidad de que estén coordinadas las historias, de que mi médico de primaria sepa lo que me ha hecho el hospital, de que el hospital sepa lo que hace mi médico de primaria. Y por último, que cuando yo no pueda decidir, que puedo hacer un documento que diga qué quiero que hagan conmigo. Yo no puedo decidir, tengo un momento determinado que no puedo decidir por mi falta de competencia, por mi gravedad en ese momento, que puede ser reversible, pero en ese momento no puedo decidir, y la ley regula el documento de instrucciones previas. ¿En qué consiste este documento? En que yo ponga de manifiesto qué quiero que hagan conmigo cuando yo no puedo decidir. Entonces, este documento que puede estar registrado o puede no estar registrado, no es obligatorio que esté registrado, tiene un punto muy interesante que a mí me parece lo más relevante. Y es que, además de poner yo, si quiero esfuerzo terapéutico, qué quiero hacer con mis órganos, qué quiero hacer con mi cuerpo, además
puedo nombrar un representante. Es decir, yo tengo confianza en alguien y el día que yo no pueda decidir por mi gravedad o por mi situación clínica, tengo una persona que va a ser el interlocutor con el médico que va a decidir sobre mi salud. Es decir, yo tengo una persona de confianza y en ese momento va a ser al que le informen y el que decida. No hace falta que sea un familiar, no hace falta que sea mi hijo, ni mi padre, ni mi hermano. Tiene que ser una persona en la que yo tenga plena confianza y que me va a sustituir a mí en mis decisiones en ese momento. Pero esto es muy relevante, esto es muy, muy importante. Yo mañana pierdo la conciencia, ¿quién decide por mí? ¿Va a decidir solo el médico? Pues yo tengo una persona que va a ser el que va a establecer la relación de confianza con el médico. Y por último, tenemos la ley de participación. En esta únicamente voy a ser un rasgo de cómo introduce una ley en el año 2003 la necesidad de que haya una participación social en el ámbito de la sanidad. Tiene que haber una participación, hemos hablado antes. No es posible que en un ámbito donde está en juego mi salud, yo no participe. O sea, tengo que participar, pero no solamente en mi relación médico-paciente y enfermera, no, en la gestión administrativa. ¿Yo qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Grandes hospitales? ¿Quiero pequeños hospitales? ¿Quiero consultas pequeñas? ¿Quiero consultas de tarde? ¿Quiero consultas de mañana? ¿Qué terapias hay? ¿Qué alternativas tengo? Tengo que poder decidir, la participación social. Y esta participación lleva a muchos derechos, como la segunda opinión, a la que también tenemos derecho dentro de la Ley de Cohesión. Y en la participación social hay un foro abierto de salud que está regulado y permite la participación de los pacientes. Pero no hay más participación que las asociaciones. Yo, de todos los foros que hay administrativos, de gestión, de órganos, yo creo que el modo de participar en el ámbito público de salud es la asociación. Asociación por patologías, asociación por unidad, asociación por servicios, asociación de pacientes. Que asociados sepamos cuál es el criterio común y prioridades de esa patología o de esa especialidad y, una vez conocidas las prioridades y los objetivos, los hagamos llegar al ámbito público, los hagamos llegar a la Administración, los hagamos llegar a nuestros médicos, los hagamos llegar al ámbito de nuestro hospital, de nuestro centro de salud. Prioridades y objetivos de los pacientes. Yo os aseguro que después de 50 años en el ámbito público, trabajando con profesionales y con pacientes, la mejor manera que considero yo, puedo estar equivocada, pero creo que tengo muchos datos para decirlo, es que la manera de que la participación sea real es asociarse. Asociarse, tener objetivos de asociación, tener objetivos. ¿Qué es asociarse? Es todos con el mismo objetivo. Todos con un mismo objetivo, luchar porque ese objetivo, con las normas que tenemos, que nos apoyan y que nos avalan, reivindicar los derechos que nos asisten. Para ello es muy importante la formación dentro de las asociaciones para saber qué derechos son los que tenemos, desmenuzarlos, saberlos dónde los podemos reivindicar y tener la posibilidad de participar realmente en el ámbito público. Que nuestros profesionales lo agradecerán. Nuestros profesionales están en nuestro lado, no están enfrente, están de nuestro lado. Y ambos, tanto los profesionales como los pacientes, luchar porque esa relación asistencial que queremos basado en la confianza y basado en el espíritu de mejora de ambos pueda llegar a efecto y podamos tener una relación asistencial muy tranquila, de mucha confianza y de mucha participación. Y yo creo que ese es el ámbito donde tenemos que marcar el objetivo, la participación social. Yo creo que ya, porque ¿cuánto tiempo llevo? Acabo si quieres la presentación. Bueno, acabo si quiere la presentación, porque ¿cuál es, según mi criterio, la problemática actual? O sea, ¿en qué no estamos? Estamos en que desconocemos mucho los derechos que tenemos, los ciudadanos. No hablo de vosotros. Los ciudadanos nos asisten un montón de derechos dentro del ámbito que nos movemos y no los conocemos. Los conocemos de oídas, ¿no? Sabemos que nos tienen que informar, eso sí. No, pero todos los derechos que hay en el sistema, ¿cuáles son? ¿Cómo se reivindican? ¿A qué tenemos derecho? ¿Tenemos derecho a la segunda opinión? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo se lleva a cabo en nuestra comunidad? ¿Tenemos derecho a la libre elección? ¿Y cómo? Yo quiero que me vea el especialista de Ramón y Cajal y voy y me dicen que no. ¿Por qué me dicen que no? Si yo tengo derecho a la libre elección, ¿dónde lo reivindico?
¿Qué derechos tenemos del ámbito público? Es que no me dan el informe de alta porque no está hecho, no me voy del hospital sin el informe de alta. Estos son los derechos. Y los profesionales lo mismo, porque los profesionales tienen también sus derechos. Tienen derecho a hacer el informe de alta. Y yo tengo que tener el tiempo suficiente como médico de mi hospital o de mi centro a dar el informe que necesita este paciente y que me solicita y que tiene derecho a ello. Y tengo que tener el tiempo suficiente para atenderle. Y unidos, profesionales y ciudadanos, reivindicando lo mismo, porque todos queremos lo mismo, el profesional quiere el tiempo para su paciente y el paciente quiere el tiempo del profesional para ser atendido. Es el mismo objetivo, no estamos enfrente, tenemos el mismo objetivo. Asociémonos como asociación de pacientes y asociémonos con nuestros profesionales para que juntos podamos reivindicar y hacer poca tolerancia del incumplimiento. Yo creo que como pacientes, la palabra pacientes, ya sabéis de dónde viene, de tener mucha paciencia. Pues yo creo que hay que tener un poquito menos de paciencia. O sea, tener claros los derechos, reivindicarlos en un momento determinado y no ser demasiado paciente. Si a mí no me dan este derecho, con toda la educación del mundo, con todos los procedimientos que se me asignen, yo reivindico este derecho, que además está de acuerdo con mi médico y mi enfermera, que también quieren que exista este derecho, y intentar hacer una participación en el sistema, que yo creo que hoy por hoy va avanzando con las asociaciones, pero todavía es muy escaso. Tiene que ser más una participación organizada a nivel institucional y eso todavía está muy escaso. Hay que reivindicar participar y hay que reivindicar poder decir en todos los foros qué es lo que quiere el paciente y cómo queremos que se haga el ámbito público de la sanidad y cómo nos asisten. Y nada más, muchas gracias.